Buenos días, hermanos. Bienvenidos al devocional del día de hoy que he titulado Dios siempre tiene el control. Y este tiene como base en Primera de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En este capítulo, hermanos, nosotros podemos ver cómo los filisteos tomaron el arca del pacto y se la llevaron a una de sus ciudades principales, que fue Asdod, y la colocaron al lado de su dios principal, que su nombre es Dagón, el padre de Baal. Y yo me imagino, hermanos, que como una muestra de que ellos habían vencido al pueblo de Israel, pero al día siguiente que ellos fueron a ver el arca y a su Dios, se dieron cuenta que su Dios estaba tirado y con la cara abajo y enfrente del arca del pacto. Entonces, yo me imagino, hermanos, que ellos pensaron, ay, pues fue una coincidencia y lo que hicieron fue volverla a colocar y la volvieron a poner en su lugar y al día siguiente volvieron a ir y cuál sorpresa que su Dios estaba tirado en el piso con las manos y la cabeza rota y estaba tirada por ahí. Entonces ya así como que pues ellos empezaron a ver qué pasaba y que como que ellos en un inicio pensaron que era una coincidencia. Llamaron a los jefes de los filisteos y lo que resolvieron fue llevarla a otra ciudad principal de ellos, de nombre Gat. Y sucedió lo mismo, hermanos, pasó exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué decidieron? Llevársela a otra de las ciudades principales de los filisteos, de nombre Ecrón. Pero cuando ya vieron ellos que no era coincidencia, que estaba sucediendo lo mismo en cada ciudad, los de Ecrón les dijeron, o sea, cuando vieron que traían el arca del pacto, dijeron, no, o sea, nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos, que es el texto base que yo he escogido, hermanos, para este devocional. Este devocional, hermanos, yo lo he dividido en tres partes. La primera parte es el arca del pacto. Como nosotros hemos estado viendo, hermanos, a lo largo de la lectura de estos libros, nosotros podemos ver que el arca del pacto representaba la presencia de la gloria del Señor con el pueblo de Israel. Esta arca, hermanos, nosotros vemos en la Biblia que se menciona de varios nombres, como por ejemplo el arca del testimonio, el arca del pacto, arca de Dios el Señor, arca santa, arca de tu poder santo. Hermanos, nosotros vemos que era algo especial y Dios había dado instrucciones precisas para la elaboración del arca y la forma en cómo deberían de cuidar el arca. Dios dio las instrucciones precisas. Moisés usó aceite de la santa unción para consagrar el arca. Fue la representación visual de la presencia de Dios. Entre las indicaciones para el traslado del arca, hermanos, estaba el cubrirla con pieles de animales. Y los postes que contenía el arca era porque no la podían tocar directamente, sino para trasladarla tenían que tomarla de ahí. Yo me imagino, hermanos, que cuando los filisteos tomaron esa arca, no siguieron estas instrucciones, sino yo creo que ellos la tomaron tal cual y se la llevaron. Y nosotros ahí, hermanos, podemos ver que lo que el arca traía bendición para el pueblo de Dios, podemos observar lo que en este capítulo que hemos leído, lo que traía para los enemigos de Dios. Nosotros vemos, hermanos, que el arca contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos, que recordaba al pueblo la naturaleza santa de Dios, la ley dada por Dios, la vasija con maná para recordar la provisión constante de Dios, y la vara de Aarón, hermanos, confirmó la elección de Dios y la unción de Aarón como sumo sacerdote. El Mesías fue el escogido y el ungido, igual que Aarón, representaba la elección de Dios.
vemos, hermanos, que era algo muy especial esta arca y cómo por desconocimiento, quizás por ignorancia, el pueblo, los filisteos hicieron lo que quisieron con con el arca, y sufrieron las consecuencias. Yo aquí en el segundo punto, hermanos, puedo haber aspectos sobresalientes. El primer punto, los filisteos habían puesto el arca junto a Dagón para demostrar la superioridad de Dios, pero el simbolismo se les revirtió. La mano de su Dios se quebró y quedó tirada en el suelo. La mano de nuestro Dios mandó plaga y los castigó. El tercer punto que yo veo, hermanos, que luego de que 3 ciudades principales de los filisteos habían sido azotadas por la presencia del arca, reconocieron que sus aflicciones eran causadas por el Dios de Israel. Como lo había mencionado anteriormente, a lo mejor al principio ellos no creían, dudaban, pero después, con los sucesos que fueron sucediendo, hermanos, podemos ver que ellos reconocieron que esto era producto de la presencia del arca de Dios y de que ellos no habían tomado, no habían considerado que era la representación misma de Dios. Y podemos ver, hermanos, que como parte de una de las conclusiones que yo veo y que es el tema que he tomado, los filisteos reconocieron la existencia del Dios Todopoderoso, pero se quedaron a la mitad, hermanos. Yo me imagino, ¿qué hubiera sucedido si los filisteos, ya una vez que reconocieron que todos sus males provenían por tener el arca ahí con ellos, si hubieran reconocido la superioridad de nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, y hubieran hecho a un lado a su Dios y lo hubieran reconocido y hubieran dicho, a partir del día de hoy nosotros hemos decidido seguirle, yo creo que otra situación hubiera sido para ellos, pero no. Lo reconocieron que sus males venían por parte de él, pero ¿qué hicieron? Llévense el arca, no la queremos aquí. Se quedaron a la mitad, hermanos. Y sucede muchas veces, hermanos, que nosotros también hacemos lo mismo. Reconocemos a nuestro Dios, pero nos quedamos a la mitad. No dependemos de Él, no le creemos a Él. Y yo me imagino, hermanos, yo cuando estaba leyendo la lectura, el capítulo, yo decía, la primera vez, yo decía, Señor, ¿cómo permitiste que esto sucediera? Tú tenías el poder para detenerlos. Tú tenías el poder para que los filisteos no se hubieran llevado el arca. ¿Cómo lo permitiste? Así nosotros muchas veces somos, hermanos. Nosotros dudamos, tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Cuando nosotros estamos pasando por alguna situación difícil, nos hacemos muchas dudas y preguntamos y le decimos, Dios, ¿por qué tú lo has permitido? ¿Por qué has permitido que suceda esto, que me suceda? Pero lo que no entendemos, hermanos, es que la visión de nosotros es muy cortita, que la visión de nuestro Dios es todopoderoso y que Él siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Es muy importante, hermanos, que por muy difícil que sea la situación, si nosotros creemos y dependemos de Él, y creemos que el Señor está con nosotros, que el Señor tiene el control de la situación, Él nos va a llevar a una victoria, aunque nosotros en ese momento no la reconozcamos. Hermanos, yo les invito a que no nos quedemos a la mitad, que no nos quedemos a la mitad como los filisteos, sino que le creamos totalmente a nuestro Dios, porque Él siempre tiene el control. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día y Dios sea con ustedes.